La voz de la oposición. Todo lo que acontece dentro de la sociedad civil en Cuba, en las voces de sus protagonistas. La voz de la oposición, conducido por Santiago Álvarez y con la participación de representantes de la Fundación Rescate Jurídico. La voz de la oposición, los sábados y domingos por Radio Martí y por radiotelevisiónmartí.com. Saludos amigos, aquí estamos nuevamente con nuestro programa La Voz de la Oposición de la Fundación Rescate Jurídico. Hoy estamos aquí representando a la Fundación Rescate Jurídico, Orlando González Land y el que les habla Santiago Álvarez, con la producción de Carlos Santana. Por distintas razones, hoy no se encuentra con nosotros Paulina Fátima y esperamos que esté aquí con nosotros la próxima semana. Y hoy vamos a hablar, primero que nada, informar un poco al público y sobre todo al exilio de lo que está pasando con los MIPIMES en Cuba. Primero que nada, queremos recordarles que cuando vinieron los MIPIMES a Miami, nosotros tuvimos contacto más que nada con aquellos que tenían negocios, y vamos a seguir llamándolos MIPIMES, que es lo que es el título de ellos, fuera de La Habana. Hablamos poco con los que están en La Habana. Tuvimos muy buena impresión y por eso seguimos hablando con ellos y los invitamos a mi casa. Ocasionalmente he tenido contacto con algunos de ellos y uno de ellos específicamente, bastante lejos de La Habana, me dijo que ha seguido la situación del exilio en cuanto a los MIPIMES y a la forma que en algunas redes sociales se han referido a ellos y a mí. Yo le expliqué que el exilio en general, aunque ha estado bastante opuesto a lo que yo he hecho, no se ha puesto diagonalmente opuesto a lo que estamos haciendo. Me han llamado decentemente casi todos mis amigos que les ha interesado. O sea, no me han llamado todos, pero los que me han llamado han oído y solamente he tenido cierto roce con uno solo. Los otros no les gusta, pero están dispuestos a esperar, a escuchar. Y yo les he explicado que es natural que en una dictadura, cuando se empieza un proyecto que puede ayudar económicamente a un sector de la población, los primeros que quieren aprovecharse de eso serían los que están cercanos a la dictadura. Y verdaderamente esto ha pasado. Ahí tenemos a la nieta de Raúl Castro, por ser la más conocida de todos ellos. Creo que el Cangrejo también está teniendo uno o dos MIPIMES en combinación con unos amigos, pero eso es natural. En una dictadura tenemos que esperar que todo lo que se haga con la influencia o la intervención de personeros del régimen. Pero nosotros no podemos hacer nada en contra de eso. Desgraciadamente lo único que podemos hacer es derrocar a la dictadura y ese es el fin que estamos buscando, abriendo una oportunidad para que el pueblo deje de estar supeditado al Estado única y exclusivamente. Estamos dando una oportunidad de que el Estado no sea el único que controla lo que come cada familia del cubano de a pie. Queremos hacer eso. Hemos estado tratando de saber mejor la situación de los MIPIMES en el exilio y hoy tenemos una entrevista de un individuo con quien yo hablé hace 2 semanas para que en su área donde él vive nos hiciera una investigación lo más, digamos, veraz posible en cuanto a los MIPIMES que están por los alrededores de él, qué tipo de relaciones pueden tener, si la tienen, con la dictadura, si son de verdad hombres que no están ligados a la dictadura o mujeres, si son empresas de verdad creadas por cubanos independientes o puestas por el gobierno. Y dentro de un momento vamos a escuchar la opinión y el informe que nos puede hacer este veterano seminario de la Fundación Rescate Jurídico. Estás escuchando La Voz de la Oposición. Bueno, y como prometemos, aquí estamos con nuestra primera entrevista. Y nuestro primer invitado es un veterano de nuestro primer seminario, periodista independiente, ex director de capacitación del ICLEP, el Instituto Cubano de Libertad y Expresión.
Se trata nada más y nada menos que de José Alberto Sánchez Martial. Bienvenido a nuestro programa, Martial. Es un placer tenerte con nosotros. Gracias por la invitación, Santiago. Bueno, mira, aquí, como hablamos hace unos días, nosotros tuvimos una conversación sobre los MIPIMES. Tú escribiste un artículo sobre eso y tuvimos la idea aquí en la Fundación de empezar a hacer una serie de entrevistas donde los que viven en distintas partes de la isla hagan un pequeño estudio de los MIPIMES que los rodean en el área territorial esa y que nos digan su opinión sobre el servicio que prestan y su posible acercamiento o incluso dependencia de la dictadura o si son independientes de verdad. Y para eso Martial nos va a hablar de eso. Adelante, Martial. Bueno, mi apreciación, como yo lo veo, la llegada de las MIPIMES al panorama cubano, no cabe duda que ha polarizado el tablero social dentro y fuera de la isla. Eso está claro. Pienso que la discordia comienza, según los criterios escuchados, por el espinoso tema de que quien autoriza las MIPIMES es el régimen cubano, el dueño de la finca. Por tanto, está presente el rasero político. Ese es el primer asunto así a tratar que salta a la vista. No obstante a esto, existen dos aspectos más ahora mismo en el tintero, en el barrio, en la cola, sobre este tema. Objeto de debate ahora mismo de la gente que más sufre todo esto, es decir, donde más se incide, más incidencia tiene cualquiera de las medidas aplicadas por el rey. La primera inquietud que tienen las personas, las MIPIMES, ¿qué beneficio traen las MIPIMES al pueblo debido a los altos precios? Y la segunda, en cuestión de cuota de imagen, de poder, ahora mismo y a futuro, ¿qué representa un dueño de MIPIME en un barrio? Ahora, tratemos con hechos concretos este asunto. Dígase en un pueblo específico, aquí donde yo vivo. ¿Qué ha sucedido en este pueblo? Luego de meses de autorizada la primera MIPIME. El municipio donde vivo es el municipio matancero de Los Arabos. Hace un año, cuando inició el proceso de la MIPIME, el precio del litro de aceite superaba los 1.000 pesos. Hoy no está por encima de los 650 pesos, pasando por un abanico en medio de cifras. Y se espera que continúe en bajada. Pero, ¿qué sucedió? Sencillo, se impuso el mercado. Ese elemento que nace con el hombre y lo acompaña toda su vida. Algo que no se puede negar. Al inicio había una MIPIME, luego dos, y hoy existen 5 vendiendo lo mismo. El precio del aceite se desplomó. Así de sencillo, el beneficiado, el pueblo arabense. Como dijera la primera ministra Margaret Thatcher, la del Reino Unido, en una reunión con los representantes chinos, usted puede negar el mercado, pero el mercado siempre está ahí. Al régimen le acomoda de cierta manera este asunto, el incremento del número de MIPIMES. Digo yo, por cierto, no hay muchos requisitos para acceder a esto. Mientras más MIPIMES se autoricen, se revierte de cierta manera en caída de los precios y al final menos descontento social, ¿no? Digo yo, esto es así, esto es inevitable y como le había dicho anteriormente, el régimen está en una situación difícil. Ahora, retomando el segundo punto, ¿quién es hoy un dueño de MIPIME en una comunidad cubana? Señor, un dueño de MIPIME es el cacique del barrio. Hay admiración súbita por estas personas, no se puede negar. Mire, así de sencillo, lo estamos viendo. Ante un problema ya nadie va a donde está el del Partido Comunista, ni el del CDR o el delegado del Poder Popular. El hombre de momento, el del pueblo, como se dice, el tipo, es el nuevo empresario. Hay un problema de cualquier índole y el sujeto que está en condiciones de ayudar es ese. Lo mismo con un asunto de recursos para un medicamento en caso de gravedad, que para tapar un hueco en la calle, la gente cuenta con ello. Es una realidad hoy en las comunidades. No obstante a esto, ojo, hay que prestar atención a esto y por un momento pensemos que el régimen se dejó matar por burro. No, nada de eso, por no estar al tanto de la situación. Tienen personas en las colas escuchando lo que habla la gente y ya la gente no se mide para hablar. Dice lo que siente, analiza, opina, critica con rudeza el sistema y sugiere
me ha llamado la atención un elemento significativo. Hay muchos puntos de contacto en los barrios con los criterios de la academia, de los académicos, con esas disertaciones del economista Elías Amor, el cubano que radica en Valencia, y otros economistas como el cubano que reside en Chile y ahora mismo no recuerdo su nombre, o con la misma Marta Beatriz Roque Cabello. Y es lógico, no es lo mismo saber de oídas que vivir el episodio. El barrio y la academia se dan la mano en muchos de estos aspectos económicos. Y eso me ha llamado mucho la atención. Ahora, retomando lo anterior, el régimen no está ajeno al sujeto dueño de MIPYME en el barrio, como influencer. Nada de eso. La nomenclatura dirigente no tiene otra salida. Era eso, perderlo todo. Usted oye las palabras de Díaz-Canel, el flamante presidente Adeo, en la reunión del Consejo de Ministros de este último 30 de octubre, y se le quitan las ganas hasta de comer. Y no sé, la situación es crítica. El presidente dijo que no hay soluciones mágicas que produzcan mejoría ni a corto ni es decir, esto es ni en un año ni en 2 años. Y el turismo, sitio donde pusieron todo el juego en la canasta, tiene un 20% de ocupación en los hoteles. Es una situación sumamente crítica. Esto asusta, ¿no? El país se hunde cada día más, el descontento crece. Todavía está fresca la rebelión del 11 de julio de 2021. No solo está latente esta del 11J, tenemos la rebelión popular en Carmanera, pueblo hasta la fecha considerado como una de las comunidades santuarios del comunismo en Cuba. Lo que sucedió allí fue de una lección excepcional. Carmanera enseñó o nos enseñó que no hay plaza segura en el país para el absolutismo comunista. Los tiempos han cambiado. Cualquiera te la puede formar cuando pierde el zapato. Y hace tan solo unos días, igual en el municipio de Maicí, la gente no aguanta más. A las MIPYME, y esto es importante, a las MIPYME se ha llegado por necesidad real y asfixiante del gobierno, por carencias lacerantes del único y absoluto proveedor en la isla, que ya no está en condiciones de hacerlo por su endémica incompetencia económica. Señores, y quien no provee duerme en el cuarto de atrás. Eso es ley. Hay que partir del hecho de que si el régimen no estuviera contra la pared, y esto es importante también, en su condición de proveedor absoluto de la isla, de las MIPYME ahora mismo no estuviéramos hablando. Esto se basa en el presidente. Dígame. Perdón interrumpirte porque estás haciendo una descripción muy buena, pero quiero preguntarte, ¿tú qué consideras que esa fuerza que tienen los MIPYMES haga pensar que ha sido una maniobra del gobierno para que Cuba se convierta en una China, en un Vietnam, donde hay comercio libre, pero una dictadura férrea en el país? ¿Tú consideras que eso puede pasar en Cuba? Bueno, mira, yo pienso que la idiosincrasia del cubano es muy diferente. Pienso que puede haber puntos de contacto, pero los deseos de libertad del pueblo cubano son muchos años de miseria, de sacrificio, de coartar ilusiones. Y cuando usted pone la economía en el corazón de los hombres, que eso es lo fundamental, porque muchas veces la gente piensa, no, las ganancias, esto, lo otro, pero no, hay veces que ya la gente tiene muchos recursos o no lo tiene y ve la actividad como un proyecto de vida, como estar vivo. Y yo pienso que no pudiera, como ya, mire, ¿qué ha pasado en Europa del Este? Según los datos que aporta Elías Amor, el economista, que antes de todo ese proceso que acabó con el comunismo, el 80% del Producto Interno Bruto estaba en manos del Estado y solo el 20% en manos de los privados. Cuando se trocaron esos números, es decir, el 80% para los privados, esos países han florecido. Los cubanos no están ajenos a esto, están observando. Y entonces hay una esperanza. Y yo pienso, Santiago, que la situación esta de las MIPYME en el mismo barrio, que la gente está opinando, que la gente está... Ahí es donde se define la Cuba, la verdadera Cuba. Pues no solo por la masividad, porque es la gente que sufre eso. Ahora mismo ve el problema de las MIPYME o el dueño de las MIPYME como un cartel, sencillamente así un cartel, eso que dicen abajo, la dictadura, que lo otro, como un cartel
en blanco en el medio del barrio que dice Libertad. Es una esperanza. Sencillo así, es una esperanza. Y, a ver, hay que partir también de otro elemento, ¿no? Esas son las reglas del juego en Cuba, Santiago. Ellos son los dueños de la finca, están ahogados, no hay de otra. Y a través de los años se ha intentado de todo y nada. Las MIPYMES, créase o no, es una fisura en el absolutismo comunista de la isla, una brecha en el poder. Es propiedad privada, algo incompatible con los preceptos comunistas. En estos momentos es una esperanza pequeña, pero esperanza al fin. Y se ha llegado porque la necesidad obliga, porque de lo contrario el país se hunde. Y yo pienso que en estos momentos aprovechar lo que tenemos, nos guste el todo o no. En estos instantes no hay otra forma de soñar con una Cuba para el bien de todos. Hoy las MIPYMES, la visión que tiene la gente en los barrios, de los dueños de MIPYMES, al final del día es política, es esperanza de cambio. La oportunidad de acercar el cielo a la tierra cubana después de 64 años. Es como yo lo veo. Vuelvo y lo repito, es un cartel en blanco que dice Libertad en el medio del barrio. Me parece a mí que en el mismo corazón del barrio, de su gente. La voz de la oposición. Y continúa nuestro programa como siempre. Y José Alberto Sánchez Martial, periodista independiente, es nuestro invitado de hoy en nuestra estación Radio Marcí. Otra pregunta que quiero hacerte, y perdona que te interrumpa, pero cuando yo te hago esta pregunta, primero que nada, quiero que tú digas la verdad en la pregunta que te voy a hacer. Nosotros te hemos dicho a ti algo de lo que tú tienes que decir, o tú estás diciéndolo porque tú lo ves. Ok. Yo lo veo. No le estamos diciendo a nadie lo que tiene que decir, ni lo que está de acuerdo con nosotros, ni no con nosotros. Ahora otra pregunta que te quiero hacer. ¿Qué pasa? O si tú crees que tiene alguna influencia, si uno de esos MIPYMES está manejado por alguien que esté al servicio del gobierno. ¿Qué influencia tú crees que pueda tener? Bueno, mire, eso es inevitable, pero no, me parece que no es lo que determina. Porque, en primer lugar, sería ilógico que ellos no colocaran a su gente ahí. Vuelvo y les repito, son los dueños de la finca. Pero el problema de masividad, y generalmente la gente de ellos que ha colocado ahí son gente con altos negocios, restaurantes y cosas esas, ¿no? Y fundamentalmente en la capital. Pero creo que no, mira, aquí mismo en el pueblo de Los Arabos, uno de los que inició este proceso aquí es un residente ahí mismo en Miami, que trae las cosas, que no tiene aparentemente ningún vínculo con el régimen. Y entonces, generalmente lo que predomina en todo el país son personas, en primer lugar, de donde una persona que hasta ahora era muy allegado a esta gente va a sacar la cantidad de dinero que hace falta para iniciar una MIPYME. Puede hacerlo 1, 2, 3, 10, pero no es masivo el proceso. La masividad está en la gente, que como usted bien ha dicho en varias ocasiones, después de la bancarización forzada tiene el dinero en saco debajo de los colchones, que ya no confía en el sistema financiero cubano y tiene ese dinero ahí. Y vuelvo y le digo, no hay muchos requisitos para otorgar MIPYMES, porque lo que se está optando es a la masividad para bajar precios. El capitalismo se llama oferta y demanda. Si en vez de 4, porque son 11 millones de cubanos, y creo que hay aprobado como 8.000, pero están funcionando ni la mitad. Y se ve, claro, el costo para ellos también les resulta difícil. Y el que hace un negocio no lo hace para favorecer a nadie. Hace para favorecer al pueblo, pero para ellos también tener sus ganancias. Por eso se trabaja. Pero si hay una mejor oferta, y lejos de 1.000 hay 3.000, 4.000, se triplica, se multiplica a niveles exorbitantes, el arroz baja, por supuesto, porque si no el vecino al frente, el negocio al frente no te lo puede vender. Entonces esa competencia hace que todo sea más factible, mejor. Sí, ahora mismo está sucediendo una cosa interesante aquí, ¿no? Que después que esta persona cubano, que por cierto es de un poblado que Santiago debe conocer, cerca de Molaquieta, de Real Ruiz, el señor vive ahí en Miami. Después de esto que sucedió, que él irrumpió de esa manera así aquí en la comunidad, y yo he podido observar y he oído los comentarios de mucha gente tratando de
o conciliando con los familiares en el exterior en busca de fondos para abrir nuevos negocios. Eso está latente aquí. Todo el mundo quiere poner MIPYME, quiere poner negocios, quiere libertad. Y la gente de afuera lo está pensando, los familiares, para apoyar. Y si ese apoyo se revierte en masivo, al régimen no le queda nada. ¿Qué le va a quedar? Y entonces hay una cosa interesante también, que aquí en el barrio, en las esquinas, la cola se analiza, ¿no? Y es lo siguiente, ya no estamos al principio, después del año 1959, que usted puede llegar y de un plumazo revertir todo el proceso y decir, bueno, ya, vamos a confiscar todo, esto se acabó. No. Cuando aquello, y es cierto lo que voy a decir, el apoyo que tenían esta gente era de alrededor de un 80%, según cifras que he oído. Hoy es inverso. Hoy el apoyo no pasa de un 20%, ya hoy no están en condiciones de las arbitrariedades que se cometieron a inicio, y por eso me lleva a pensar que este proceso es irreversible. Esto llegó para quedarse, y no aprovechar esto es un error. Por eso yo, desde el primer momento que yo escuché la tendencia de la Fundación Rescate Jurídico a aprovechar esta como una posibilidad, personas que como la gente que tiene negocios particulares tienen a Cuba en el corazón, y que a pesar de no tener necesidades, muchos de ellos económicas, y a veces me llama la atención, digo, bueno, ¿cómo estas personas que han vivido, que tienen recursos, posibilidades, no andan de crucero en crucero y siempre tienen a Cuba presente y siempre esa lucha? Y digo, bueno, no descansan, y es porque tienen a Cuba en el corazón, tienen a su Cuba ahí. Y eso mismo ocurre con los negocios. Cuando usted pone la economía del corazón de la gente, eso avanza. Cae sola la prosperidad del país por su propio peso. Marcial, es de aclarar que verdaderamente sentimos lo mismo, porque estamos luchando por Cuba, no por ensayar ningún programa. Pero es muy importante lo que tú dijiste, que la gente en Cuba está empezando a llamar a sus familiares para empezar negocios en Cuba. Y tú no sabes la cantidad de exilados que hay, que queremos volver a Cuba y que no estamos invirtiendo dinero en Cuba, ni estamos viviendo allá por la tiranía. Pero el día que esa tiranía sea derrocada como debe ser, el primero que va para allá soy yo. Y yo no quiero dejarle nada a mi familia en Miami. Me voy con todos mis beneficios y con todo mi capital, porque mi patria es Cuba. Y yo, de la única manera que voy a invertir en Cuba, va a ser cuando Cuba sea libre. Y yo estoy seguro que hay mucha gente que se puede meter en Cuba en pequeños negocios con su familia pensando en eso. Pero ese es un capital que va a entrar en Cuba, que no va a ayudar a la tiranía. Al contrario, la va a derrocar. Así mismo. Antes de despedirte, queremos que le mandes un mensaje final a la población cubana, un mensaje de esperanza a la población cubana y un mensaje de clarificación al exilio cubano. Bueno, mire, para concluir yo quisiera decir, ¿no? Y esto es mi opinión personal, y vuelvo y repito, a las MIPYMES no hay que temerle, no hay que temerle, es una oportunidad, y como decía ahorita, es ese cartel en blanco que dice libertad en el corazón de la gente, y ese cartel continuará creciendo y se hará grande, más grande, en la medida que tengamos posibilidades de realizarnos como personas. De eso no tengo duda. La senda de las MIPYMES es ahora o nunca. No desaprovechemos esta oportunidad. Es esperanza para Cuba. Es esperanza para la gente que nunca ha tenido nada. Ese es mi mensaje. Muchas gracias, y ha sido un placer y un honor tenerte con nosotros, Marcial. Gracias. No, gracias a ustedes. Bueno, ha sido verdaderamente un programa muy informativo y que me ha abierto más todavía los ojos sobre lo que está pasando en Cuba. Pero quiero hablarles de otra cosa que me acaba de pasar hoy mismo, cuando entré aquí a mi oficina, donde yo llevo muchos años desde que fabriqué este edificio. Este edificio es mío ya. Aquí hay varios negocios, entre ellos hay un negocio de lavar carros. Está ahí desde hace más de 20 años. Y hoy cuando yo entré y parqué, vino un señor que yo lo había visto por aquí muchas veces, pero no sabía quién era. Y me dice, óigame, Santiago, yo lo vi en el programa de Telemundo. Mi nombre es Jesús, usted no me conoce, yo soy el manager del Car Wash. Y yo he oído de usted mucho, pero lo vi hablando del problema que hay con la MIPYME. Y yo
estoy tan orgulloso de usted que tengo que saludarle y darle la mano. Eso me emocionó. Ese es un cubano que no lleva mucho tiempo aquí, pero que quiere regresar a Cuba, igual que yo. Y eso verdaderamente me ha hecho el día. Muchas gracias. La voz de la oposición. Todo lo que acontece dentro de la sociedad civil en Cuba, en las voces de sus protagonistas. La voz de la oposición.